Adelante. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Carlos Lauría y soy el director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa. Inauguramos hoy el segundo webinario del año, en este caso con una persona a quien respeto, admiro mucho, un amigo de hace muchos años, para hablar sobre un tema, Boris Muñoz, un destacado editor y cronista venezolano a quien voy a presentar luego, para hablar de un tema que es realmente apasionante y sobre el que Boris ha realizado investigación y estudios muy pormenorizados, que es el tema del periodismo de opinión en América Latina, ¿verdad? Basado en su experiencia como director de la sección de opinión del New York Times en español, Boris va a explorar durante esta sesión cómo una edición creativa y rigurosa puede transformar textos en piezas claras, precisas y relevantes. Y además va a compartir con ustedes herramientas prácticas para perfeccionar géneros como el comentario de opinión y el ensayo personal, también abordar la verificación de hechos con ética y enriquecer de esa forma el debate público. Ayer para poder de alguna manera enriquecer esta experiencia y aprovechar al máximo lo que va a hablar Boris. Les compartimos una serie de enlaces seleccionados por él, una serie de artículos publicados en el New York Times en español, y espero que hayan podido tener la posibilidad de verlos, ya que serán una referencia marcada por Boris durante la sesión. Boris, como decía, es un destacado editor, es miembro fundador de Boom y es y es curador de ideas en Boom. Ha tenido con contribuciones en publicaciones como New York Times, Newsweek, El Malpensante. Como decía anteriormente, él fue el director de opinión del New York Times en español y es un periodista ganador de muchos premios, incluyendo el premio María Mors Cabot para excelencia en el periodismo latinoamericano de la Universidad de Columbia. En 2022 fue becario de políticas públicas en un centro de pensamiento de Washington muy conocido, el Wilson Center, y justamente dedicó a este tema del periodismo de investigación su tiempo en el Wilson Center investigando el tema del periodismo de opinión. Es autor de varios libros, editor de colecciones sobre crónica y ensayo y actualmente colabora, nos ilumina en estos últimos tiempos la complicada realidad venezolana para el diario El País. Antes de empezar, simplemente comentar que hoy nos levantamos con un poco más aliviados al saber que nuestro amigo y activista y periodista venezolano, Carlos Correa, director de Espacio Pública, una ONG muy importante de derechos humanos en Venezuela, que ha hecho una documentación exhaustiva de las numerosas violaciones a la libertad de prensa, a la libertad de expresión y derechos humanos que ocurren en Venezuela desde hace tiempo. Había sido liberado luego de haber sido desaparecido y estar desaparecido durante más de una semana. Nos alegramos y esperamos que cualquier tipo de acusación que se le haga quede sin efecto, porque sería otra de las aberraciones que está cometiendo el, el, el régimen venezolano. En fin, sin mucho más, quiero dejarlos en compañía de Boris y muchísimas gracias, Boris, por estar con nosotros hoy. Adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, a ti por esta invitación. Estoy muy contento de participar en esta webinar de la CIP. Es como cuando uno era pequeño, hace 30 años, empezaba a hacer periodismo, la CIP era como la institución inalcanzable, como una referencia rectora, sobre todo en aquellos tiempos que empezó a cambiar su tono y a comprometerse mucho en la defensa del periodismo.
y ha cumplido un rol muy importante en estos años. En Venezuela es inagotable la cantidad de pronunciamientos que ha habido. Y ciertamente es una noticia para celebrar la liberación de Carlos Correa. A todos nos tenía muy preocupados porque, bueno, estas desapariciones recuerdan las peores épocas de las dictaduras en América Latina, ¿no? Y un poco, pero sirve un poco de recordatorio y de marco sobre el ambiente en el que está el periodismo actualmente, ¿no? Así hay pocas dictaduras en términos numéricos, hay un deterioro de la prensa en toda la región y sobre todo esa relación tan conflictiva entre los gobiernos y la prensa no se confina solo a gobiernos abiertamente autocráticos, sino que está presente en gobiernos aparentemente democráticos también. Entonces, yo quería comenzar, esta presentación, le doy las gracias a todos por estar aquí. Lamento no conocerlos en persona, me gusta mucho más la calidez del contacto personal, pero creo que podemos hacer algo de trabajo aquí hoy. Yo voy a dividir la presentación como en dos etapas. La primera les voy a dar como un marco de referencia basado en mi investigación en el Wilson Center. eh, Donde yo analicé muchísimos artículos de opinión en una docena de países latinoamericanos para evaluar la calidad de los argumentos y también de la presentación de esos artículos, tanto aspectos como aparentemente superficiales, que son formales, como aspectos más intrínsecos, argumentales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo ahorita les voy a presentar espero que unos 20 minutos esta fase de la investigación. No voy a ser muy exhaustivo, sino que voy a ir un poco rápido a vuelo de pájaro de algunas cosas que me parecieron claves. Y luego voy a pasar al análisis de tres artículos de los seis que compartí con ustedes, un poco para acercarnos a las posibilidades de la opinión, a lo que se puede hacer en opinión. eh, y que yo creo que es un campo bastante fértil, pero totalmente inexplorado en su potencial en nuestra región. Entonces, bueno, aquí voy. Déjame ver si hago esto correctamente. Les pido que tengan un poquito de paciencia con mi falta de, ¿cómo se dice? De destreza técnica en algunas cosas, ¿no? Eh, mi principio en esta investigación era hacer un diagnóstico del periodismo de opinión en América Latina, tomando en cuenta que se había, digamos, había habido un desarrollo muy marcado del periodismo de investigación y el periodismo en general en los últimos 15 20 años en América Latina. Hay un nuevo ambiente, digamos, que ha sido generado por la llegada de lo digital y un nuevo ecosistema de medios que es muy vibrante, ¿verdad? Vibrante a pesar de que tenga problemas, a pesar de las carencias de financiación. Hay medios de investigación, que están enfocados en el medio ambiente, en las políticas de género. O sea, hay una variedad de medios eh, muy rica, eso que llaman el hormiguero de la información, y que se ha registrado más de 1000 medios independientes en la región y eso realmente es una muy buena noticia. Sin embargo, mi pregunta era por qué si hay tan buen periodismo de investigación y se ha logrado llegar hasta el hueso de verdades ocultas por los gobiernos, como por ejemplo el caso Lavallato, los papeles de Pandora, Panama Papers, etcétera. El periodismo de opinión parece estar todavía muy atrás, ¿no? Entonces, yo quería decir que esta efervescencia no se ha visto reflejada en las páginas editoriales. Eh, y estamos todavía en, digamos, una época impresa en un ambiente digital. Y eso a mí me parece que obedece a algunas razones que hay que ver para poder movernos hacia adelante también con el periodismo de opinión y llevarlo a una época más contemporánea, que es una época también marcada por el ruido, por la desinformación.
por polarización y por manipulación, ¿no? Entonces yo creo que esas dos cosas, al entrar en contacto, han producido un empobrecimiento relativo de la esfera pública y de la capacidad de discutir temas a nivel social, ¿no? Porque mucho se está llevando a las redes y allí hay demasiada polarización y partidización, ¿no? Eh, entonces, yo diría que el periodismo de opinión en América Latina sigue atrapado en el pasado y carece de una visión innovadora en un contexto saturado por opiniones superficiales y desinformación. Urge un impulso fresco y renovador para el periodismo de opinión. Ahora, ¿a qué se debe esa brecha? Es lo que yo quiero investigar y digamos a lo que le puse la lupa un rato en mi investigación del Wilson Center. Eh, ahí hay que entender primero qué es un periodismo de opinión de calidad, para qué es importante el periodismo de opinión en la sociedad. Yo creo que el periodismo de opinión contribuye a una ciudadanía más informada y más cívica y crítica. Ayuda a contrarrestar la desinformación cuando acumulas credibilidad. Un buen periodismo de opinión tiene credibilidad y eso contribuye a ese balance, ¿no? Puede influir en toma de decisiones, en políticas sociales, políticas públicas, y hay muchos ejemplos de eso, ¿no? Creo que fortalece la transparencia y el Estado de Derecho en sociedades democráticas. Y también contribuye a una educación ciudadana informando sobre temas de interés público y fomentando el pensamiento crítico en la sociedad. Eh, Ahora, ahí esto tiene claves. Yo creo que quisiera decir que en una nuez, el periodismo de opinión de calidad puede ser un salvavidas que un lector necesita para navegar a través del ruido informativo y una comprensión más precisa del tema que le permita tomar una posición más informada. Un periodismo de opinión de calidad, para que ustedes vayan orientándose, tiene para mí, que estuve en el New York Times 6 años metido en la fragua, editando muchos periodismos, casi 2000 artículos, tiene cuatro elementos más o menos que forman un patrón. Tiene un argumento bien estructurado y desarrollado lógicamente que emplea información y datos relevantes, contribuye a aclarar y, si es posible, mejorar un tema de interés público o socialmente relevante, ofrece un punto de vista original, que ese punto de vista original es significativo porque hay mucha opinión repetitiva en los medios y también fomenta el debate y la reflexión en el lector para estimular una discusión más amplia del tema. Eh, Aquí seguimos. Eh, no me voy a detener en esto, voy a darles aquí en la parte inferior de la lámina. Yo hice un análisis formal de los artículos de opinión, de acuerdo siguiendo estos 12 países, y quería ver cómo era el tratamiento que se les daba a los artículos, si tenían hipervínculos, porque los hipervínculos, digamos, revelan si hay cierto trabajo de comprobación de hechos o de fact-checking, si hay información biográfica del autor, porque la información de biográfica ayuda a entender si hay un vínculo entre el autor y el tema que está tratando. Luego quería ver si hay un tratamiento gráfico de los artículos, si van acompañados de fotografías, ilustraciones, etcétera, porque eso también revela, digamos, una calidad de atención de la edición sobre el artículo, ¿no? Cuando uno ve un artículo con una buena ilustración, uno entiende que ese artículo fue leído por alguien, probablemente por un editor y un ilustrador, por lo menos para sacar esa imagen, ¿no? En esta investigación yo cubrí 12 países, aquí solo hay algunos de ellos, y me metí, digamos, en medios nacionales, medios regionales, también vi podcasts, etcétera, ¿no? Leí alrededor de 552 artículos, y bueno, le hice esa pequeña disección que ya les mencioné. Aquí esto está más o menos discriminado por temas, ¿no? En todos los países la política es lo más relevante, después la economía, los temas legales, etcétera. Y ustedes, no me voy a detener en esto.
pero hice, digamos, una discriminación también temática, ¿no? Por ejemplo, yo diría que en los últimos 2 años todo el tema de inteligencia artificial ha ocupado un lugar mayor, y bueno, pero en general creo que esta tabla refleja una realidad más o menos estable, ¿no? Eh, en porcentaje de temas, la política y la economía se lleva el grueso, mientras la energía y el transporte, por ejemplo, que es otro tema socialmente relevante, solo hay 1,69% de todo lo publicado, ¿no? Ahora, quiero darles rápidamente unos ejemplos de lo que en 10 minutos yo creo que lo puedo hacer, de la muestra de países para ver más específicamente qué es lo que... Y si voy a comparar 3 países de lo mejor a lo menos bueno, ¿no? En términos de la opinión que se está produciendo. En Argentina, por ejemplo, bueno, tenemos un ambiente de libertad de expresión ganado tras la dictadura, y muy vibrante, con medios tradicionales de gran historia como La Nación, Clarín y otros bien dinámicos como Perfil, Seúl, Anfibia, ¿no? En la clasificación de Mundial de la Libertad de Prensa, Argentina en el 2022 ocupaba el puesto 29, hoy está en el puesto 66, lo que delata una caída muy fuerte en la libertad de prensa. Y eso es algo a tomar en cuenta porque es muy preocupante y afecta directamente la calidad de la opinión. Las características de la opinión en Argentina es que algunos medios no diferencian suficientemente la opinión de la noticia en sus páginas principales. Faltan atribuciones de fuentes para muchas de las afirmaciones que hacen los columnistas en general. Hay un énfasis bastante fuerte en la alineación política y la autoría del artículo en lugar del rigor periodístico y la consistencia argumental. Y en la opinión, el aspecto principal es quién dice qué y no necesariamente lo que se dice. Eso es lo que yo detecté en Argentina. Adriana Amado, que es una especialista en medios argentina, dice que el periodismo de opinión argentino suele danzar alrededor de la atribución y la claridad, la credibilidad de ese periodismo está puesta en el nombre del opinador y no en los hechos. Que sustentan la información. Pero yo creo que el desarrollo de una premisa en el periodismo de opinión con evidencias y análisis de datos e información es lo que permite al público una comprensión más completa del tema comentado. Sin embargo, les quiero decir que en Argentina, o sea, Argentina tiene uno de los mejores niveles de periodismo de opinión en una escala que yo creé, una escala de 1 al 5, porque, bueno, tiene una calidad de escritura y atención gráfica a los artículos y eso destaca como puntos fuertes del periodismo de opinión argentina. La opinión argentina está caracterizada por el comentarismo y no por una visión editorial, ni respaldada por el apoyo editorial a los autores. Y yo quiero que le presten atención a ese punto porque ese es el centro de lo que yo voy a predicarles más adelante. El valor de los articulistas está estrechamente ligado a la voz y a la confianza que ellos generan en el público, lo que los convierte en figuras clave en el panorama mediático. En general, parece no haber en los medios argentinos un criterio claro en la elección y edición de los artículos publicados, sino que se publica muchísimo sin que haya una pauta de opinión. Y eso yo lo noté, por ejemplo, cuando yo hice ese examen en el diario La Nación, había ciento y tanto, ciento y pico de colaboradores de opinión, 116 si no me equivoco. Y bueno, eso no estaba, digamos, me pareció a mí que no había una buena organización de una pauta de opinión en términos del uso de potencial de cada uno de esos colaboradores de opinión. Y otro rasgo que también se ve en toda América Latina, pero está presente en Argentina, es que los medios, a pesar de tener voces muy fuertes y que inciden mucho en la opinión pública, no siempre tienen una agenda propia, sino que son agendas reactivas al poder, principalmente al gobierno,
y en segundo lugar a la oposición. Eso se veía muy marcadamente en el momento que yo hice este examen, ¿no? Los medios consultados, hay mucho solapamiento de medios, de opiniones en distintos medios, se repite. Y eso es natural hasta cierto punto porque lo que marca la opinión muchas veces son eventos de interés público, pero se repiten también los ángulos, se dice mucho de lo mismo, o sea que hay un exceso de opinión, ¿no? De opinión repetitiva. Vemos que en promedio la calidad del periodismo en Argentina es 3,47, 3,5 sobre 5. Hay digamos, la opinión maneja expertos, 52% más o menos, por lo que pude yo sacar a partir de la información biográfica. Eran expertos, hay atención gráfica en los artículos, y esto para que lo entiendan, hay muchos países donde se publican artículos de opinión que no tienen imágenes, que no tienen ningún tipo de tratamiento gráfico. En Argentina, positivamente, hay 100% de los artículos que yo vi tenían imágenes. Muchos tenían enlaces, 70% de ellos tenían enlaces, lo que indica que hay cierto nivel de fact-checking, ¿no? Lo que sí yo creo que es negativo es que vemos una proporción de género muy baja, ¿verdad? 80% casi de los opinadores son hombres, mientras solo 21% son mujeres. Y eso indica bueno, que no digo que hay una exclusión deliberada de las mujeres en la prensa, pero sí creo que hay poco, se les atrae poco y se les da poco espacio para opinar, y hay poco trabajo en ese sentido en la búsqueda de un balance que no es solo un balance de género por cuotas, sino es un balance de miradas, de temas, de sensibilidades, de acercamiento al hecho informativo o al hecho de opinión, ¿no? La opinión en Argentina destaca por su calidad y conocimiento político, pero no aprovecha el potencial de lo digital para diversificar los formatos y temas. Yo creo que los medios argentinos pueden hacer mucho mejor trabajo en estos sentidos para atraer a lectores que están bien informados, más allá de la política, ya que tienen autores muy talentosos, tienen una fuerte tradición intelectual y tienen la fidelidad de una audiencia muy alta, ¿no? Porque Argentina es un país donde todavía incluso los medios impresos son muy fuertes, ¿no? Colombia es otro país que yo miré con cierto cuidado. Eh, Hay digamos, una apertura de los medios desde, digamos, el pacto de paz entre la guerrilla de la FARC y el gobierno, y ya venía pasando de hace tiempo. Sin embargo, es un país que sigue siendo muy peligroso para periodistas y para líderes sociales. No voy a entrar en estos números ahora, pero sigue siendo un oficio peligroso como lo es en México y en otros países también, ¿no? Y eso también se refleja en un ambiente de opinión, ¿no? Las características de la opinión en Colombia es que hay medios que están, digamos, en trincheras partidistas o ideológicas, y bueno, eso es aceptable. Yo no veo un problema en sí en eso, pero me parece que a veces esa situación condiciona las pautas de opinión, ¿no? Y crea, digamos, un peso, un sesgo muy marcado, que reduce la capacidad de discutir los temas de manera un poco más amplia, ¿no? En muchas secciones de opinión no hay una curaduría efectiva de la pauta de opinión, más allá de la orientación política. Entonces el peso de lo político se transfiere a todo, ¿no? Y este es un control de calidad muy poco confiable y efectivo. No hay una independencia eh, suficiente de la pauta de opinión, de la pauta informativa de esos medios, ¿no? Los principales medios tienen secciones de opinión con decenas de columnistas y articulistas, pero solo unos pocos tienen impacto y dictan agenda. Y verán que yo insisto mucho en esto de dictar agenda, ¿no? Eh, las características de la escritura de opinión, muchos artículos de opinión, hay un tratamiento académico y formal especializado, pero alejado del público. Yo creo o sea, se hablan entre ellos mismos, para decirlo
de manera más simplista, ¿no? En cambio, hay periodistas que tienen mucho prestigio y articulistas de gran peso en la opinión pública colombiana, eh, cuyos trabajos y cuya credibilidad se basan en un tratamiento periodístico profesional que dan a sus puntos de vista, respaldándolos con hechos y con análisis. Y bueno, Daniel Coronel es el ejemplo mayor de esto, pero hay otros, ¿no? Eh, Dice Omar Rincón, un crítico de medios a quien yo aprecio mucho allá en Colombia, que el periodismo de opinión en Colombia es opinar sin periodismo. Quien opina quiere exhibir su buen o mal pensar y celebrar que se siente elegido para iluminar a los ignorantes. Una frase bastante lapidaria de una entrevista que yo le hice a él sobre este tema, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una renovación bastante significativa en el periodismo colombiano, pero que no ha alcanzado el periodismo de opinión, ¿no? Yo creo que eso tiene muchas raíces, pero que hay que hacer un esfuerzo un poco mayor para trascender la polarización política heredada en esa sociedad y abrirse a temas muy potentes que hay en Colombia, poder cubrir con mayor profundidad la opinión, ¿no? Fíjense, esta situación se repite una mala proporción de género. En Colombia, lo que yo les decía, muchísimos expertos, este, las imágenes, otra vez, miren, mientras Argentina tenía 100% de imágenes, Colombia solo tiene 26% de tratamiento gráfico en la opinión y los enlaces también bajan. Entonces la opinión general, el valor de la opinión, sin juzgar la parte argumental, también baja en la presentación, ¿no? Eh, Ahora vamos rápidamente a Venezuela, mi país. Como dijo Carlos, la situación allá es muy terrible y eso por supuesto ha provocado importantes desiertos informativos y que afectan notablemente la opinión porque la gente en un ambiente tan represivo, y eso era hace 2 años que había una relativa distensión, prefieren opinar, ¿no? Prefieren no llamar la atención o guardarse, ¿no? Para no decir otras cosas. Este es un gobierno que tiene una tradición antimedios privados e independientes muy larga, de 20 años o más, y eso todo ha ido socavando el ambiente de opinión, además de haber creado un aparato legal para reprimir la opinión, ¿no? Como la ley del odio que promueve la censura y la autocensura. Sin embargo, hay medios que desafían eso y siguen produciendo un trabajo bastante digno. Eh, ha habido arreglos internos en los medios en el pasado. Yo creo que eso ya se acabó. Ven que Venezuela tiene el puesto 158 en la clasificación de Reporteros Sin Fronteras, sobre 180. Entonces es digamos, una pobreza de la libertad de expresión muy marcada, ¿no? Eh, las características de la opinión en Venezuela es que, bueno, mientras hace 20 años, 25 años había muchísima opinión con firmas muy valiosas y un ambiente muy vibrante de intercambio intelectual, hoy no hay nada de eso, ¿no? O muy poco. La polarización, eso se ha trasladado a las redes, pero sin ningún tipo digamos, de visión que les dé les dé una dinámica, que les ayude a crear una dinámica. Todo se lleva por la polarización política y hay un impacto muy fuerte de la censura, que restringe todo lo que se publica, o casi todo, y limita mucho la indagación de temas de interés público. Eh, Ahora, vamos a pasar de aquí a, a ver eh, no voy a detenerme en esto, ahí ya lo describí de manera muy somera. Venezuela tiene 2,5, ¿verdad? Muy bajo, una calidad de opinión baja. Todos estos índices, bueno, excepto el de imágenes, que es mejor que el de Colombia, son pobres, son muy reducidos. Y fíjense la proporción de género aquí. O sea, solo hay una mujer por cada 10 o 9
opinadores y eso es terriblemente bajo, ¿no? Eh, bueno, ¿hacia dónde lleva esto? Creo que hay que reducir digamos, lo que yo quisiera proponer en este sentido a una clave, ¿no? Y yo creo que en general, en la región, en América Latina, hay que tratar de convencer a un público que es escéptico, pero de mente abierta, ¿no? Y bien informado. Sobre todo yo hablo del público consumidor de información, ¿no? Que no se limite a redes sociales. Ese público requiere de argumentos sólidos y respaldados por datos contundentes. La pregunta es cómo mejorar esa opinión, ¿no? Eh, yo voy a hacer unos breves apuntes para concluir antes de pasar a los ejemplos que ustedes ya algunos habrán leído, espero. La principal conclusión que viene a la mente al revisar todos estos datos que yo obtuve leyendo 500 y tantos artículos es que el periodismo de opinión en América Latina sigue anclado en el siglo XX y no ha logrado avanzar hacia el XXI, ¿no? O sea, y yo quiero ser específico con esto. Cuando digo avanzar hacia el XXI, no está aprovechando el potencial de lo digital, no está aprovechando una diversidad de voces, de formatos, de temas, no está sacando punta de eso. Quizás en los podcasts hay cosas muy valiosas, pero en el periodismo de lo que era la prensa impresa anteriormente, no hay un acompañamiento, digamos, a la altura de realmente lo que se puede hacer, el potencial, ¿no? También hay otros elementos que me parecen a mí muy críticos a la hora de ofrecer un mejor producto. Por ejemplo, el periodismo de opinión sigue anclado en una tradición centrada en el autor. Esa idea de que lo que escribe un autor es sagrado, no se toca, no hay un diálogo editorial para poder mejorar lo que entregan los autores, los textos que entregan los autores o las autoras. Y eso yo creo que perjudica a los lectores, ¿no? Eh, yo creo que hay que cambiar de modelo a un modelo basado no en la autoría, sino en la calidad del argumento. Poder ofrecer argumentos coherentes, que son provocadores y que están respaldados por fuentes verificables. Y eso yo creo que redunda muchísimo en la credibilidad que va a obtener el medio a partir de esas opiniones, ¿no? En segundo lugar, hay una paleta de temas muy limitada. Como ya vimos, la política y la economía son lo más prominente, lo que más sobre lo que más se opina. Y eso, bueno, yo creo que es necesario, es indispensable, pero al mismo tiempo no es lo único. Entonces, digamos, hay una mentalidad todavía muy cerrada en las redacciones y sobre todo en las secciones editoriales. Yo creo que las secciones editoriales necesitan ponerse al día y eso pasa por, digamos, cambiar la visión que tienen cómo funciona un medio, ¿no? Y eso se lo digo a partir de mi experiencia en el New York Times. Yo llegué justo en el momento en que se estaba produciendo un cambio tectónico de lo que era una sección de opinión, más o menos como las que le describí, a una sección de opinión que abraza lo digital. No porque sea lo digital en sí, sino porque hay muchas más posibilidades allí que se pueden explorar, ¿no? Y también en términos de las mejores prácticas, como ya les mostré, no hay digamos, un énfasis en la verificación de datos, no se ha actualizado en cuanto a la igualdad de género, la diversidad, y es muy poco plural ideológicamente. Las secciones de opinión carecen de una visión editorial clara, entonces eso les impide tener, uno, editores dedicados a elevar el trabajo de los autores, editores que trabajen en función del público, pero codo a codo con los autores, y también les impide tener una agenda, ¿verdad? De opinión pública, ¿no?
no hay imaginación al servicio de la opinión y el público. La opinión publicada a nivel nacional y regional no genera agenda, ya que no hay criterios ni estrategias detrás de ella. Entonces yo creo que les quiero dejar esas sencillas observaciones un poco para ir a esto. Qué haría yo si estuviera en la redacción o estuviera a bordo de alguno de estos medios, ¿no? Yo creo que hay que superar esas tradiciones anacrónicas y abrazar las posibilidades del entorno digital. Eh, Hay que aumentar su alcance, hay que crear secciones con una visión que sea proactiva, no solo reactiva, y que esté adaptada a las necesidades actuales de la opinión, que entienda el funcionamiento de las redes a fondo para explotar lo más que se pueda las redes a su favor, ¿no? Y yo creo que es muy importante tener editores capacitados, ¿no? Para generar ideas innovadoras para ese trabajo de fondo con los articulistas y enfocarse en la relevancia de estos artículos para las audiencias, ¿no? Yo creo que los temas que afectan la sociedad latinoamericana son muy amplios y complejos y que los medios deben invertir una parte de lo que gastan en otras cosas en periodistas articulistas que tengan un conocimiento más profundo y una experiencia más directa con los temas que tratan, ¿no? Eh, yo creo que la opinión debe reflejar la complejidad de la diversidad de la sociedad latinoamericana y estar basada en datos, fuentes verificables, además de la solidez argumentativa. Para elevar la calidad del periodismo de opinión es fundamental fomentar una mayor colaboración. Y yo creo que eso es lo otro que les voy a mostrar a continuación, entre autores y editores. Esto puede lograrse a través de la diversificación del elenco de voces que hacen opinión, incluyendo expertos, autores de diversos campos y disciplinas, y asegurando que estén en línea con los estándares del periodismo actual. Bueno, no voy a redundar, quiero salir de allí para entrar ahora en el, el asunto de los artículos que que yo les mandé, ¿no? Y ahí, ya vamos aquí, sí, vamos aquí, un momentico, compartir, vamos a ver si logro hacer esto. Eh, Veo solo una pantalla, ¿qué hago? Aquí, ¿verdad? ¿Me pueden seguir? Ok, yo les envié, Boris, mire, yo creo que sí. Comparta la pantalla. A ver, ya voy, espera un segundo. a ver qué dice la gente. ¿Pueden verlo? No, no todavía. Ya va. Usted puede hacer el share en el botón verde de en medio. Sí, a ver, aquí se ve. Ahí El va. mensaje, Sí, señal. señor. Ok, bueno, a ver, ok, aquí estamos. Quería que, o sea, yo les mandé los artículos numerados, ¿verdad? Yo quería poner atención al artículo de Viridiana Ríos de por qué no eres clase media, de manera muy rápida. Miren, ese es un artículo que fue muy efectivo en su momento. Yo lo traje, aunque yo no lo edité, lo editó la subdirectora de opinión, Patricia Nieto. Eh, un artículo que tuvo en su día más de 1 millón de vistas en 24 horas. Uno de los artículos más leídos en mi estancia en New York Times en español. Y yo creo que digamos, la viralidad de ese artículo tiene un shock de datos, ¿no? Pero un shock de datos porque, bueno, le dice a la gente que 61% de la sociedad mexicana cree pertenecer a la clase media, pero solo 12% son realmente clase media desde el punto de vista económico, de su alcance económico. Y que
detrás de esto los ricos y los pobres se engañan por igual. Hay ricos que creen que son clase media, pobres que creen ser clase media y ninguno de los dos lo son, por razones opuestas prácticamente, ¿no? Este artículo sostiene que 84% de la población no tiene estabilidad laboral ni puede cubrir las necesidades familiares, pero lo niega, se lo niega. Y que por todo esto, y yo creo que esto es lo importante del artículo, hay que corregir esa equivocación. Entonces, ¿por qué creo yo que es muy importante este artículo? Eh, Porque no solo plantea un tema que es de interés general para toda la sociedad, sino que le da la vuelta a la creencia convencional, ¿verdad? Hace un diagnóstico primero de cuál es la enfermedad que tiene el paciente, o sea, creer algo que no, imaginario, que no es, y para poder, digamos, a ocultar, a analizar con cuidado cuáles son las carencias, las necesidades de esa sociedad, a fin de saber qué hacer, ¿no? ¿Qué hay que pedirle a las autoridades para corregir este problema? Y aquí está el quid del asunto, ¿no? Es un momento para empezar a hacerlo, para fortalecer a la clase media y reclamar políticas necesarias para ampliarla. O sea, hay una demanda allí. Hay lo que se llama un call to action en inglés, ¿verdad? Un llamado a la acción. Y eso tuvo muchísima resonancia por dos razones fundamentales. La primera es que la gente se cuestionó a sí misma, ¿soy o no soy clase media? Realmente, o sea, si no tienes estas características, puede que no lo seas, aunque tú creas, tengas toda tu vida creyendo que sí lo eres. Y la segunda pregunta, bueno, ¿qué puedo hacer para solucionar ese problema o para poder crear una realidad más favorable a la clase media? ¿Y por qué es importante la clase media, no? Este, Aquí ella, Viridiana, que es una politóloga muy capaz, muy controversial también, ciertamente, pero alguien que hace análisis de datos muy sesudos, ¿no? Y que presenta las pruebas de sus argumentos, ¿no? Y a veces eso le gusta a la gente, a veces no le gusta, ¿no? Eh, pero ahí, detrás de los números, hay un argumento de tipo social y moral, que no solo económico. Y es un argumento de economía conductual también, en el sentido de que la gente cree cosas que no son, y al creer cosas que no son, tiene un resultado erróneo, ¿no? Eh, entonces, ese artículo, en un espacio muy comprimido, logra armar un argumento muy sofisticado, complejo, y que es capaz de desafiar esa creencia convencional sobre lo que somos y no lo somos, y no somos. Y yo creo que aquí hay un dato muy importante, y es que los datos, valga la redundancia, son usados no solo a modo de ilustración, aunque ilustran un problema, porque buscan mostrarnos el malentendido que atraviesa la sociedad mexicana entera y que tiene consecuencias profundas o muy profundas en la formulación de políticas públicas. No voy digamos, a ir al detalle en todo esto de cómo se estructuró este artículo. Este artículo, sí les puedo decir que llevó mucha edición, en el buen sentido de la palabra, para que el argumento, los datos, digamos, las razones y la prescripción eh, marcharan juntos y fueran, digamos, uno construyéndose sobre el otro. De modo que al final tenemos una estructura que es muy persuasiva, está llena de datos, de información, pero también es clara y accesible. Y yo creo que eso es muy importante, es el logro más importante de esta pieza, ¿no? Que es un shock, pero al mismo tiempo es un shock muy razonado, ¿no? eh, y que nos deja a nosotros preguntándonos cosas, pero también nos da herramientas para, digamos, reclamar
una acción más efectiva del gobierno mexicano en este caso, ¿no? Por ejemplo, subir los impuestos a los que menos pagan y que evaden muchísimos impuestos para balancear mejor la capacidad distributiva del Estado. No voy a meterme a fondo en eso, pero hay allí digamos, un esfuerzo por organizar la información de manera muy legible, comprensible. Ahí combina una introducción muy atractiva que mete a los lectores directamente en el tema. Hay ejemplos concretos y una narrativa bastante fluida, ¿no? Que logra mantener el interés del lector. Entonces eso requiere un equilibrio de distintos elementos y ese es el trabajo del editor junto con el autor, llegar a ese equilibrio de poder variar dentro del formato todas estas cosas, los datos con las anécdotas, con los ejemplos, las citas, tener un lenguaje claro y directo, aportar cuando se pueda elementos visuales, para que de hecho el país hizo una segunda versión de este OPED con muchos datos mostrando todo esto de manera gráfica. Ahora les quiero ir muy rápidamente al artículo sobre la Universidad Central de Venezuela. Espero que algunos de ustedes lo hayan leído. Es un ensayo muy distinto al anterior. No tiene esta lluvia de datos. Y sin embargo, es un ensayo que ilustra la decadencia física y espiritual de un país, ¿no? Eh, que la Universidad Central de Venezuela, para quienes han estado en Caracas, es la joya arquitectónica de la ciudad. Fue concebida por todo lo alto en un país petrolero que podía soñar en grande. Y fíjense cómo está ahora, ¿no? Está abandonada, bueno, no en este momento, pero hace 3 años, cuando se publicó este artículo, atravesaba una fase muy crítica. Entonces, este artículo, que es un ensayo, yo diría que es muy personal, ¿verdad? Digamos, aborda esa decadencia desde la perspectiva de un lugar que es patrimonio de la humanidad, que es considerado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad y que, sin embargo, sufre la hazaña de un gobierno dictatorial. Entonces, el artículo, a diferencia de lo que ustedes vieron de Viridiana Ríos, no está armado como una secuencia lógica, necesariamente, aunque es lógico, de una secuencia de datos y de anécdotas y de puntos de vista argumentales que cubren una sociedad y las asunciones o las presunciones de una sociedad, sino que va de una manera un poco más calmada, eh, yendo de lo histórico a lo personal, de la actualidad al pasado, para construir un argumento basado en capas, ¿no? Hay una idea de que este lugar que forma parte de la vida de este autor, que es arquitecto de paso, eh, está atravesando la desidia y el castigo de un gobierno, ¿no? Y eso se refleja en un momento en que hay una fractura en el techo de este lugar, que es como ya dijimos, una joya arquitectónica, y que eso, digamos, de alguna manera, revela también una fractura en el tejido social venezolano, una fractura del sistema educativo. Ya ustedes saben que Venezuela, bueno, la educación está en una situación terrible, este, y la situación económica tampoco da para mucho. Los profesores ganan $5 al mes, $10 al mes, tienen que poner sus recursos para mantener viva la educación. En fin, todo eso está puesto en el artículo para, digamos, crear la fuerza, una fuerza muy envolvente del argumento, y llamar la atención, ¿no? Llamar la atención sobre
¿qué se puede hacer? Federico Vegas, el autor, le dice a la UNESCO, miren, ustedes tienen que tomar partido aquí de alguna manera, porque este lugar, si ustedes lo nombraron Patrimonio de la Humanidad, tienen que cuidarlo para que sea un legado para la humanidad, no pueden dejar que de alguna manera se venga abajo, ¿no? Eh, y tiene un tono bastante distópico. eh, y habla de otras universidades que también han sido castigadas. eh, y bueno, no deja de ser un ensayo personal. Yo les pregunto a ustedes aquí retóricamente si ustedes creen que un ensayo así tenga una cabida destacada dentro de una página diaria de opinión. Fue publicado como un op-ed tanto en el New York Times en español como en inglés, en una página diaria, no fue publicado en una edición dominical, por ejemplo, ¿no? Eh, y eso yo creo que refleja un poco esa amplitud de criterios y de relevancia que yo les quiero transmitir, ¿no? Eh, no voy a entrar mucho más en esto. Lo que sí quiero decirles a manera digamos, ilustrar el impacto que puede tener que un artículo de esta naturaleza por un autor que es un novelista también muy apreciado y consagrado en Venezuela, publique un artículo así en una cabecera como el New York Times. ¿Qué sucedió? A raíz de la publicación de este artículo, el gobierno chavista nombra una comisión protectora de la Universidad Central de Venezuela que toma cartas en el asunto y emprende la recuperación del espacio físico de la universidad. Y eso es lo que está pasando hoy. Ahora, yo quiero preguntarle a Carlos eh, un momento si vemos el último artículo o si paramos aquí y damos a la gente unos 10 15 minutos para intervenir. Yo creo que ya hay una pregunta, Boris, y me parece que sería bueno, seguramente hay 90 personas, seguramente hay preguntas, me gustaría, si te parece bien, ya... Ok, no, eh, yo sí, porque sé que estaba hablando como un loro no, no, y, no, súper interesante, apasionante, y aprovecho entonces, José Leonardo García Parrales hace una pregunta, dice, con frecuencia en las redacciones se reciben textos de todo tipo dirigidos a la sección de opinión, desde bien estructurados artículos de opinión hasta escritos de pobre contenido, pasando por textos académicos, todos reclamando un espacio en áreas del derecho a expresarse, en aras, perdón, del derecho a expresarse. ¿Cómo sí. dilucidar, es la pregunta, entre dicho derecho y la necesidad de publicar artículos de calidad? No puede alegarse censura si no se publica un artículo pobre en calidad. Yo creo que no se puede alegar censura. Yo no lo publicaría. Creo que hay criterios internos, por eso digo que es muy importante que el medio tenga su propia agenda, ¿verdad? Que tenga qué es lo que quiere cubrir, porque así puede usar un embudo, ¿verdad? Para destilar lo mejor que le llega. En el New York Times llegan 300 no sé, artículos al día. Y eso le llaman the sludge, es decir, como el barrial. En una opinión que suena un poco despectiva, pero que, o sea, que lo que quiere decir que hay un torrente de artículos que llegan y que hay que filtrar. Y se filtra a través del criterio de la calidad. O sea, está bien hecho, esto es un argumento que nosotros necesitamos, que hay que prestarle atención. Esto responde a nuestros intereses editoriales en este momento. O sea, todos estos, digamos, criterios hay que aplicarlos también a la hora de decidir primariamente con qué vas a trabajar. No hemos hablado del trabajo que hay que hacer en cada artículo. O sea, los artículos en general no deben publicarse como entran. Hay que aplicarles todo este trabajo editorial, y esto lo sabe Carlos muy bien, antes de que lleguen al público, ¿no? Y Bueno, eso para darles un dato muy sencillo. El artículo de la Universidad Central de Venezuela llevó más de un mes de edición. ujú, Este, yo lo hice como, digamos, como un proyecto personal.
hasta que estuviera a punto, porque yo tenía personalmente, soy doliente de esa universidad. Entonces, esto hay que prestarle atención, hay que comisionar este artículo, hay que buscar la mejor persona para escribirlo y luego hay que trabajar pico y pala en la edición hasta llegar a lo que, a que fuera publicable, no solo en español, donde yo tomaba la decisión, sino en inglés, donde yo no tomaba la decisión, sino que mis editores, mis contrapartes en inglés era, sí, esto hay que publicarlo. Y ahí son decisiones que se toman de manera colegiada entre varios editores. Un solo editor rara vez decide que algo se publique. Es por lo menos 3 o 4 editores cuando yo estaba allí. Eso es en el New York Times, ¿no? Yo creo Sí, que... pero lo uso, o sea, no como algo inalcanzable o como un lugar mítico, sino como un método de trabajo, ¿ok? Ujú, Y yo claro. creo que ahí es donde está el valor, sí. Acá hay algo interesante. Vos hablaste mucho del tema de la polarización y Alejandro Jiménez dice, en ambientes tan polarizados como los que vivimos en América Latina y en Estados Unidos también, obviamente, ahora, ¿cómo equilibrar la opinión? Digamos, dice, estamos llenos de comentaristas, muchos de ellos muy escandalosos, que además son los que generan tráfico y lectoría, ¿no? Entonces, ¿cómo equilibrar la opinión? Es la pregunta, Boris. Sí, yo creo que no hay que Bueno, dejar. discúlpame, el New York Times, digamos, también tal vez podés mencionar el tema, digamos, eh, ocurrió que equilibrando, tratando de equilibrar la opinión, digamos, le dieron cabida, no sé, este hecho cuándo Tom ocurrió. Cotton. Exacto, le dieron cabida a un legislador de opiniones fuertemente conservadoras y eso motivó un rechazo de muchos lectores y finalmente obligó a la renuncia de uno de los editores, ¿verdad? Sí, sí, Digamos, el principal editor, James exacto, Bennett, bueno, mi jefe. exacto. Me gustaría que primero, digamos, puedas vos que estuviste haciendo equilibrio, cómo equilibrar la opinión? Creo que es una buena pregunta. Yo creo que mira, el equilibrio perfecto es algo a lo que se debe aspirar, pero no hay que dejar de trabajar en la idea de que el balance es algo progresivo que se nota, sobre todo no solo en las opiniones políticas, sino también en la capacidad de que los argumentos sean cónsonos, que sean coherentes y que estén bien hechos, que no haya argumentos tramposos. ¿No? Cuando, o sea, independientemente de la trinchera política, si un argumento es tramposo, le está haciendo un mal a la opinión. Entonces, hay que buscar, yo creo que sí, que se produzca una pluralidad de voces dentro de la sección de opinión, Ujú. pero que esas voces estén curadas. Y ese es el papel del editor. O sea, que no es que va a venir un vociferante de izquierda a pegar 4 gritos contra el paquete de Milei per se, por ejemplo, eh, o un vociferante de derecha atacar una medida de desarrollo social en el gobierno de Lula digamos, sin una base argumental sólida, ¿no? Y yo creo que ahí, por ejemplo, es donde estamos con el artículo de Viridiana, ¿no? Que yo creo que generó también cierta roncha, pero tiene un argumento muy sólido, ¿no? Que no le gusta a mucha gente, pero sin embargo convoca a mucha gente, ¿no? Entonces, ahí hay un ejemplo de lo que yo creo que funciona, ¿no? En ambientes, por ejemplo, en El Salvador, este, donde uno ha visto el ataque inclemente que ha llevado a cabo Bukele contra los periodistas en general, ves que cuando se revela que había conversaciones secretas entre el gobierno de Bukele y las maras, eso se hizo en parte un artículo de opinión de uno de los redactores del, del Faro, Oscar Martínez, y de Carlos Dada en el New York Times, en opinión. Y ahí se presentaron evidencias de esas conversaciones en el marco de un argumento. O sea, las conversaciones no son negativas en sí.
Lo que es negativo es el hecho del ocultamiento y de la manera en que se hace, que no hay una transparencia en cuanto a lo que busca el gobierno con esto. Doy un ejemplo, ¿no? Ahora, volviendo al asunto de buscar un equilibrio, me parece que la pluralidad, una aspiración de pluralidad, es más interesante para los lectores, incluso cuando el público de ese medio tenga una tendencia política más marcada. Por ejemplo, el New York Times se supone que son liberales, etcétera, pero en realidad no es tan así. Creo que hay un poco de todo y me atrevo a pensar que en otros países hay algo parecido, ¿no? Eh, yo creo que, bueno, no conozco la composición, pero puedo decir que en Venezuela no todo el mundo es opositor de la misma manera, por ejemplo. Eh, no todo el mundo piensa que la solución es una intervención militar, así quiera que el gobierno de Maduro se vaya. En fin, hay un ancho de banda que es necesario aprovechar para crear una opinión con mejor criterio y que sea más útil a los lectores, ¿no? Hablando del Faro y de Carlos Dada, está presente o estuvo presente, Carlos, un gran abrazo para vos. Y, y pregunta, hace Carlos una pregunta, es director del Faro y cofundador del Faro, obviamente, una de las publicaciones pioneras del ámbito digital y de las que realizan un periodismo de investigación extraordinario, ¿verdad? Sobre algunos de los temas más relevantes en Centroamérica. Pregunta Carlos si podés desarrollar tal vez un poco mejor cómo debería ser una sección de opinión. Es una pregunta amplia, ¿no? Pero tal vez la podés resumir, Boris. ¿Cómo debería desarrollar una sección de opinión en 2025, en estos tiempos Wow. turbulentos? Bueno. Bueno, yo creo que hay dos claves, ¿no? O sea, yo creo que hay unas claves del método de trabajo donde una redacción de opinión tenga realmente confianza, forme editores que sean profesionales para trabajar, como dije, codo a codo con los autores, sin falsos miedos, o sea, sin miedos heredados, ¿no? Yo, digamos, desacralizaría la idea del autor, ¿no? Un poco para poder, digamos, crear una relación más productiva con esos métodos de verificación y edición de los que hablé anteriormente, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que lo digital ofrece muchas cosas que se pueden hacer tanto a nivel gráfico como, digamos, análisis de datos que van a fortalecer la presencia de los argumentos. Por supuesto, está todo lo que tiene que ver con podcast, con video que también debe integrarse de manera más decidida al trabajo de las redacciones, ¿no? Entonces, yo creo que la graficación, por ejemplo, ha sido subutilizada en la opinión. Este, y ahí hay un trabajo que se puede empezar a hacer en el 2025 o cualquier día, ¿no? Eh, pero yo creo que es crear una visión de hacia dónde quiere ir un medio que tenga una presencia de opinión fuerte, ¿no? Entonces yo creo que es una combinación de metodología de trabajo interno, tanto en la selección de los materiales, comisión de los materiales, o sea, a quién le asigno qué, y cómo, y eso no es asunto solo de dinero, ojo, yo quiero ser muy enfático en esto, sino es un asunto de visión, porque si uno tiene la visión correcta, puede hacerlo a una escala que sea como lo que se hizo en la sección de opinión de Boom, ¿verdad? De ideas, donde se aprovechó con unos recursos muy limitados, elementos gráficos que potenciaban los artículos, ¿no? Eh, y yo creo que eso es una brecha, que es una senda que hay que empezar a trabajar de manera más metódica, pero yo sí creo que allí que hacerlo de modo deliberado. Ujú. Tiene que ser parte de un plan, no puede ser algo que se haga una vez
nada más, ¿no? Tiene que haber, si un diario, por ejemplo, yo creo que se pueden, los grandes diarios que todavía existen en países como México, Brasil, Argentina, tal, tienen la posibilidad de hacer esto con sus recursos internos, sin tener que salir afuera y gastar mucho dinero, ¿no? No sé si doy unas pistas es una buena pregunta la de Carlos. Sí, muy buena. Tengo que entrar más a fondo en eso y le prometo que la próxima charla voy a tener cuál va a ser la redacción de opinión Creo modelo. que, creo que hay tanto interés, Boris, que vamos a tener que continuar con una segunda charla. Hay algo más que Marta Gómez pregunta, basado en la recomendación de ir más allá de los temas políticos y económicos. Pregunta Marta, ¿qué hacer para que los articulistas escojan escribir de otros temas que acerquen e identifiquen más a las audiencias? Bueno, mire, Digo, les doy. vos hiciste el segundo, el tercer slide, era sobre los temas, ¿no? De opinión, y creo que mencionaste, en la mayoría de los países, política, en la mayor parte, y después economía, digo, pero yo recuerdo que, por ejemplo, digo, discúlpame, que en el New York Times en español hiciste, digamos, una serie de cambio climático que fue extraordinaria, ¿no? Sí, ¿Cómo hacer para salir de esa encerrona en la que se encuentran muchos en América Latina, digamos, con opiniones políticas fundamentalmente? sí. Por ejemplo, en ese, el cambio climático, tú mencionas la serie el Amazonas ha visto nuestro futuro, ¿no? Exacto. Que fue una serie multilingüe. Es la primera serie que se hizo en español, portugués e inglés en la historia del New York Times. Fue un especial más que una serie, 15 artículos, había desde poesía hasta trabajo gráfico sobre los incendios en la Amazonia. Bueno, eso para mí la Amazonia es una preocupación, ¿no? Este tema de verdad venía en una época del 2018 de muchos incendios y bueno, y todo el asunto del cambio climático que está cobrando cada vez más fuerza. Y yo le propuse al director de opinión, que salió lamentablemente, como tú lo mencionaste, dedicarle atención a la Amazonia, ¿no? E hicimos esa serie con una convocatoria muy amplia de expertos en América Latina, en Estados Unidos y en otros lugares, para atacar el tema de la Amazonia desde muchas fuentes, desde muchos puntos de vista. Y se hizo un viaje, es un reportaje de opinión de 5.000 palabras. eh, que hizo de apellido Arnold, el autor, eh, Chris Feliciano Arnold, fue una de las piezas principales, una travesía a través de la Amazonía, ¿no? Y eso es un artículo de opinión. Entonces, bueno, ahí se rompe un poco digamos, estas inercias que hay en las redacciones sobre la opinión y se ha puesto a otros temas. Un ejemplo más, cuando murió Walter Mercado. ¿Alguien sabe quién es Walter Mercado? Creo que No, muchos saben que el famoso astrólogo medio trans, un personaje muy peculiar puertorriqueño. Yo dije, esto no puede pasar desapercibido, porque Walter Mercado es un personaje de la cultura latinoamericana. Entonces yo le pedí a una periodista, Ana Teresa Toro, una periodista puertorriqueña, mira, o sea, tú puedes escribir sobre Walter Mercado, que acaba de morir, ¿qué me puedes decir sobre él? Y resulta que ella había sido pasante de Walter Mercado en la sección de astrología de un diario en Puerto Rico y tenía una experiencia de primera mano con Walter Mercado. No era amiguísima de él, ni mucho menos, pero tenía esa relación y produjo una pieza, un comentario sobre Walter Mercado, su influencia cultural, muy entrañable, que tuvo muchísimos lectores. Entonces, yo creo que hay que salirse de la caja, ¿verdad? Y los temas están en todas partes. La verdad es como, lo que pasa es que están de manera silvestre y hay que identificarlos y podarlos para los lectores. a ver, saliéndose de la caja, justamente Alejandro Jiménez dice, muchos diarios en México trabajan de manera rígida con colaboradores o con comentaristas que son fijos. ¿Hay que acabar con los espacios fijos o los días fijos? La agenda nacional y los temas mandan preguntas. Bueno, sí, todo eso te digo que no hay que acabar con los días fijos y pero lo que hay que acabar es con una comentocracia fosilizada que hay en México, ¿verdad?
es una comentocracia que tiene allí toda la vida, que, o sea, ya escriben por inercia. Hay unos excelentes, la verdad, y otros muy mediocres. Y el nivel baja mucho, ¿no? Cuando ves el big picture del periodismo en México, es otro de los países que yo analicé a fondo, ves que se publica por inercia. No hay un filtro, no hay un filtro editorial allí en el New York Times. Otra vez, disculpen la antipatía, todos los editores y incluso los columnistas, que solo hay 16 columnistas, o quizás 20 ahorita, eh, columnistas fijos que pueden publicar sus cosas sin demasiada filtros, todos pasan por un editor, ¿verdad? Y cuando una opinión es demasiado salvaje, muchas veces pasa también por las manos de un editor principal, ¿no? Ujú, Entonces, allí, o sea, hay mucha libertad, diría yo, pero no hay libertinaje, hay una diferencia entre ambas cosas. Entonces yo creo que para renovar el periodismo de opinión en México hace falta un trabajo menos político. Esos son muchas veces espacios políticos de la empresa que tienen a sus opinadores y buscar gente de calidad, someterlas al rigor periodístico, al rigor editorial para garantizar que eso vaya de un mejor producto, ¿no? Eh, en fin, no sé si estoy hablando generalidades, pero no, no, sí, no, sí creo que creo. hay lo que dije al principio, hay una comentocracia anquilosada en México y en otros países, ¿no? En fin, creo que nos hemos pasado ya 15 minutos, Boris, pero hay más todavía. Imagínate el interés, hay más de 80 o más de 70 personas participando y preguntando. Tal vez, ya para terminar, eh, y muchos han preguntado por la grabación. La vamos a tener disponible y dado el interés que ha despertado, vamos a compartirla con los que participaron. Déjame responder una sola preguntita que vi aquí rapidísimo. Ok, La diferencia entre un reportaje de opinión y un reportaje, ¿verdad? Un sí. reportaje informativo te presenta los hechos, ¿no? Y te los puede analizar hasta cierto punto y te deja a ti, lector, y esto en general de la opinión, la diferencia entre opinión, como se concibe en el Times y como se concibe en otros medios y la diferencia entre la opinión en América Latina y la opinión anglosajona es que en ese reportaje los hechos quedan a la interpretación del lector, ¿verdad? Y en América Latina el trabajo de muchos escritores de opinión es hacer una crítica, decir lo que piensan sin dar soluciones, ¿verdad? Ujú, En un reportaje de opinión como el que les describí, o en el artículo de Viridiana, en el artículo sobre la violencia en América Latina, en el artículo de Federico Vega, se les da una prescripción, ¿verdad? Todos esos artículos tienen qué vamos a hacer, qué se puede hacer. Cuando llegas al final del artículo, hay una pregunta que está respondida, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer? O sea, porque el artículo llega hasta un punto que es so what, entonces ¿qué? Y esos artículos, ese reportaje responde qué se puede hacer. Entonces no deja al albedrío del lector una conclusión, sino que le da una ruta para la solución de un problema o hacia un final. Hay un comentario final que cierra un poco más la interpretación. bien. Boris, para cerrar, hay una pregunta de alguien de Ecuador, Cristian Reyes Hidalgo, que dice, me imagino que la pregunta por los datos de la investigación. ¿Está publicada la investigación del Wilson Center? ¿Podrás? No está publicada, porque me faltaba un país por terminar y lo Bien. tengo Es que allí. no está accesible la investigación. Di charlas y publiqué un artículo en El País sobre esto, ¿Lo pero podrás? Lo no lo he podrás. publicado con todos los datos, que son 12 países. Pregunta acá, Cristian, ¿qué tipos de instrumentos se usaron? Creo que lo mencionaste para hacer las mediciones. Sí, bueno, usé primero, o sea, fue un criterio de, bueno, cuáles eran los aspectos formales que yo iba a considerar en la presentación de un artículo, cosas que uno ve
casi a simple vista, ¿no? La relación del autor, los enlaces, la presentación gráfica, si es un hombre o una mujer, todos son aspectos formales. Después me metí yo en cada artículo a ver si los argumentos eran coherentes, si tenían prescripción, si eso estaba bien apoyado, si estaba bien lógicamente construido, etcétera, ¿no? Esos son criterios que se establecieron previamente digamos, en el diseño de la investigación. Y luego trabajé con una full disclosure, mi sobrina, que hizo el análisis de los datos, Ujú. ¿verdad? De todos los datos, cómo graficar eso y dentro de las tendencias, y me ayudó a establecer todas esas tendencias que ustedes vieron, ¿no? Entonces fue un trabajo bastante mamón. Te invito a que lo publiquemos con la SIP, digamos. Bueno, publiquémoslo, o sea, me parece estupendo, hay que Y hacer el reporte final, es lo que yo tengo que hacer y ver podrás, los últimos. te permitirá el Wilson Center, nosotros no Sí, requerimos la investigación es mía. O Ok, sea, el entonces, Wilson muy entonces amablemente me digo, cobijó. Boris, te lo propongo, lo hablamos en privado, pero puede ser Vale. el motivo del Ya me próximo. estás comprometiendo a mí como 90 personas. Y Bueno, además con Carlos Dada que me lanzó una pregunta facilita, ¿no? sí, te dijo algo muy sencillo Un sí. caramelito bien Pero, picante. pero agradeció por la clase y te quiero agradecer en nombre de la CIP por esta fascinante charla y webinar que ha sido realmente, la gente está pidiendo, por favor, la grabación, así que la Sí, vamos a... y todo esto se puede desarrollar mucho. Esto fue solo una cosita, ¿no? Porque las cosas más a fondo no se pueden hacer acá en este minuto, pero yo me siento contento de haber estado con ustedes. A ti te agradezco muchísimo la invitación y bueno, y espero que se hayan quedado ustedes con algo del otro lado. No sé si puedo contar que tu futuro próximo, no sé. Ahorita todavía no. No estoy listo. Déjaselo a Carlos Dada. Ok. Bueno, otra vez, Boris, muchísimas gracias. Un gusto grande verte. La verdad que fue muy disfrutable este webinar y que tengas un excelente día y gracias por todo el trabajo que has desarrollado. Es muy importante. Saludos a todos en América Latina. Un gusto, de verdad, estar con ustedes y que se repita. Chao, Carlos. Gracias por Te esto. tomo la palabra. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao. Gracias.